Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Bayona, pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. De igual forma, pertenezco al grupo 208053-5 de la materia de conmutación. Para este caso, desarrollaremos la actividad número 5 y esta presentación se enfocará en lo que son los componentes físicos de la red, lo que comprende la red, que son los hosts, los switches, routers, algunos medios de conexión, el modelo OSI y el protocolo IPv4. En términos generales y haciendo una pequeña reseña histórica, la red IP básicamente lo que hace es conectar dispositivos entre sí con el fin de permitir conexión a aplicaciones, a software en general y algunas unidades de almacenamiento, entre otras soluciones. En esta gráfica lo que podemos ver es que, por ejemplo, encontramos dispositivos como teléfonos IPs, como sistemas, circuitos cerrados de televisión, software de aplicaciones o equipos de aplicaciones. ¿Sí? Aquí hay, por ejemplo, hay máquinas, esos son procesos industriales en donde también por mecanismos de control deben ir conectados a un punto de red y él a su vez a un software, o se loguea y está transmitiendo datos a un software, ¿sí? Y equipos en general. ¿Sí? Entonces, la red IP abarca cualquier tipo de industria. Puede ser, arrancamos desde el hogar, pequeños negocios, hasta las grandes industrias, porque de alguna forma la industria en general necesita mecanismos de control y de precisión que son administrados por software aplicaciones que a su vez él está logueándose con, con diferentes hosts. ¿Sí? Por ejemplo, encontramos también sistemas de comunicaciones, dentro de los cuales encontramos sistemas por radio. Creería uno que el sistema por radio es un sistema aparte, simplemente es un sistema emitido por RF, pero ya no es así. Los equipos Motorola ahora son IP, cada uno de los equipos se van por RF, pero se conectan entre sí o se loguean con la red por medio de IP. Entonces, la red IP es en general y abarca cualquier solución en el mercado. Ahora, algunos de los componentes de una red IP son los hosts, por ejemplo, y ellos básicamente son los computadores o demás dispositivos que se conectan a una red y que proveen y utilizan recursos de la misma. Normalmente los usuarios deben usar un host para acceder a la red y en general los dispositivos permiten transferencia de datos. Llámese transferencia de datos, voz, datos, video, ¿sí? Todo lo podemos resumir en datos. En esta imagen podemos ver que es de tipo árbol, ¿sí? Pues recordemos que ahí hay tipos de topología que están en anillo, en estrella, en árbol. En esta ocasión es de tipo árbol y se representan los hosts gráficamente como los vemos acá. ¿Sí? Transferencia de datos, ¿entre quiénes? Entre cada uno de estos dispositivos. ¿Sí? En esta otra aplicación, de pronto es un poco más resumida, servidores y redes que interconectan dispositivos, información que para este caso está en una carpeta principal. ¿Sí? Ahora, hay otro concepto que se está utilizando con mucha frecuencia ahora y es que son los sistemas o los servicios en cloud. ¿Cuál es la característica principal de él? Que no está en una red local. Necesitamos de los servicios y los hosts locales para poder acceder por medio de nuestro router y salir a la nube para llegar a los servicios en cloud. ¿Sí? Pero ese es otro mecanismo también de transferencia y almacenamiento de datos, que también, de igual forma, necesita los hosts. Los switches son dispositivos
que se encargan de generar la interconexión activa de los equipos dentro de una red de área local. Algunas de las especificaciones técnicas que siguen el estándar conocido como el IEEE, los switches, posiblemente uno de los dispositivos con mayor nivel de escalabilidad, existen de diferentes características. Hay desde 5 puertos hasta 48 puertos, ¿sí? Podemos encontrarlos con 5 puertos, de 8 puertos, 16 puertos, 24 o hasta 48 puertos, dependiendo de las características de la red que tenga el cliente, del tamaño de la red que requiere el cliente. A su vez, digamos que la evolución tecnológica que han tenido los switches hacen referencia al qué tan administrables son y la velocidad de transferencia de los datos. Inicialmente, los switches o los hub, como se determinaban en su momento, tenían una capacidad de transferencia de datos de 10 megas. Evolucionaron a los switches con una velocidad de 100 megas, luego de 1000 megas, y hoy ya podemos encontrar algunos switches que son de 10 gigas. ¿Sí? Ahora, dentro de la topología de la red hay algo que tener en cuenta acá, y es que si bien nosotros podemos tener un switch que es 1000 base T o 10 o 1000 gigas, 1000 megas, perdón, de transferencia, todos los componentes deben ser de 1000 megas para que la transferencia de los datos se optimicen, sean ecuánimes. ¿A qué me refiero con esto? El switch debe ser de 1000 megas, el cable debe soportar los 1000 megas, que para este caso sería un cable nivel 6, y los hosts o las estaciones de trabajo, sus tarjetas de red también deben soportar las 1000 megas, los 1000 base T. ¿Sí? Esto con el fin de optimizar la red, normalmente se certifican. Ahora, podemos tener una red que sea de 10 GB que también ya hay equipos que están disponibles. En cuanto al tendido horizontal o el cable que se requiere sería un categoría 7, que él soporta los 10 GB. Si bien el switch es una alternativa de conexión, también encontramos otro tipo de soluciones que son por medio de los access point, ¿sí? Es una tecnología wireless. Es más sencilla, pero es más deficiente en términos de velocidad y estabilidad de la conexión. De igual forma, los switches, los access point, también han sufrido evolución en términos de velocidad y también de estabilidad. Sin embargo, lo más lógico y estable es una conexión física. Los access point encontramos inicialmente unas velocidades de transferencia de 11 megas, 54 megas, 300 megas, y hoy ya encontramos disponibles equipos con una velocidad de transferencia de 1200 megas. Son unos equipos que utilizan un protocolo que se denomina 802.11 AC. Los routers son dispositivos de interconexión de redes que normalmente operan en capa 3 del modelo OSI. Estos conectan y permiten la comunicación entre dos o más redes. Una de las características es que ellos toman las decisiones sobre cuál puede ser la mejor ruta para el envío de los paquetes. ¿Sí? Ahora, parte de la configuración de estos equipos permite que podamos establecerle una conexión IP estática o una por DHCP. Lo normal es que se establezca por DHCP, también eso depende de la cantidad de equipos, también eso depende si el usuario de la administración de la red quiere generar algunos privilegios a ciertos equipos. Otra de las bondades de los routers es que pueden generar algunas etapas de filtrado de información, entonces da algo de seguridad.
Ahora, ellos permiten identificar las direcciones lógicas, son capaces de cambiar formatos de la trama, ya que operan en un nivel superior al que él posee. Poseen un elevado nivel de integración y pueden manejar distintos protocolos previamente establecidos. Proporcionan seguridad de la red, puesto que permiten configurar ciertas restricciones. Reducen la congestión de la red, aislando el tráfico y los dominios de colisión. En términos de la seguridad de la red, ellos tienen ciertos parámetros. Sin embargo, lo más recomendado es complementarlo con sistemas de directorio activo o firewall. Para la red como tal, el firewall. Ahora, los medios de conexión. Encontramos de dos condiciones, físico e inalámbrico. El físico lo podemos encontrar como el par tensado de cobre, el cable UTP normal, o la fibra óptica. ¿Sí? Para el cable UTP, el tipo de transmisión es por señales eléctricas y tiene una velocidad de hasta 7 gigas. Hasta depende. Depende de la categoría del cable. Si es un cable categoría 5E, si es un cable categoría 6 puede ir hasta 1000. Y si es un cable categoría 7 puede ir hasta 10 gigas. Esto es nominal, depende. Y tiene una velocidad máxima de hasta 100 metros. Desde la salida del patch panel hasta el faceplate o el keystone en la estación de trabajo o el punto que se requiera conectar. La norma también dice que podemos utilizar 5 metros adicionales por punta y punta utilizando un patch core de la misma categoría del cable tendido en cada lado, hasta 5 metros. ¿Sí? Otro medio físico es la fibra óptica. El tipo de transmisión, haz de luz. Velocidad, 1 terabyte. También depende. Y la distancia depende también. ¿Bajo qué condiciones? El tipo de fibra óptica que se esté manejando o que se tienda en la red. Podemos encontrar fibras ópticas monomodo o multimodo. Ellas hacen referencias a la velocidad, al tipo de propagación de la luz, la reflexión de la misma. Encontramos también en multimodo, índice gradual e índice escalonado. Entonces, todas las características del cable, de la fibra óptica, hace variar las velocidades y las distancias que podemos utilizar la fibra óptica. En medios inalámbricos encontramos el Wi-Fi y el Bluetooth. El tipo de transmisión del Bluetooth es por medio de ondas electromagnéticas, al igual que el Wi-Fi. El Bluetooth es un sistema muy práctico, pero la velocidad de transferencia es muy limitada y está catalogado en unos 6 megabits por segundo. Y el Wi-Fi hasta 1200 megabits por segundo si posee el protocolo 802.11ac. ¿Sí? Ahora, para el par trenzado de cobre, el ponchado de cable lo podemos encontrar de dos formas según la norma. Norma 568A o norma 568B. En una red debemos determinar cuál norma vamos a elegir. Debemos elegir una. Si uno en un punto por poncha 568A y el 568B, el cable o la transferencia de datos no va a funcionar. Debemos seleccionar una según la norma que creamos conveniente para nuestra red. Básicamente lo que cambia es que el par verde se puede reemplazar por el par naranja en términos de posición, pero la conectividad y la velocidad varía simplemente de la calidad del ponchado y el cable. Otros componentes físicos tenemos el patch core. Encontramos de diferentes tamaños, también según categoría, de 1 metro, 2 metros, 3 metros y hasta 5 metros según la norma. Los patch panel y los keystone jack, que normalmente van en las estaciones de trabajo o en los puntos donde necesitemos crear la conectividad. Encontramos también
aparte de todos de estos periféricos que mostramos y evidenciamos en esta oportunidad, accesorios, como lo son organizadores de cable, clips de marcación, tenemos las bandejas para acomodar de pronto switches, tenemos el gabinete que a su vez hay de diferentes tamaños, de 14, de 16, RMS que son de piso de pared, y hay una serie de periféricos también de sistema de extracción de calor, circulación de aire, que nos van a permitir mantener un ambiente deseado para los equipos activos y cableado de nuestra red. Si bien también encontramos el modelo OSI. Básicamente, el modelo OSI describe el proceso de envío de datos por medio de una red y está compuesto por 7 capas. Cada una representa una etapa diferente durante el proceso de preparación de datos que va a transferirse por un medio. Las capas que encontramos en el modelo OSI son la capa 1, capa física, transferencia de los archivos por medio físico, y ella define las especificaciones eléctricas, mecánicas y de procesamiento funcional para activar y mantener el enlace físico entre los sistemas finales. Ella posee unas características como niveles de voltaje y de velocidad en los datos físicos, entre otros atributos. La capa 2, que es la capa de enlace de datos, es esta que tenemos por aquí, proporciona tránsito confiable por medio de un enlace físico, la topología de la red y el acceso a la misma y la notificación de errores, y genera a su vez una entrega ordenada en tramas y control de flujo. Encontramos la capa 3 o la capa de red, que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas con disponibilidades de host que pueden estar ubicadas incluso en redes geográficamente distintas. La capa 4, que es la capa de transporte, permite efectuar el transporte de datos desde el host de origen hasta el host de destino. La capa 5, que es la capa de conexión entre emisor y receptor, mantiene controlado el enlace establecido entre dos equipos y transfieren datos de cualquier índole. La capa 6 es la presentación. El objetivo de ella es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Y la capa 7 es la aplicación. Ella lo que permite es ofrecer a las aplicaciones, la capacidad de acceder a los servidores de las demás capas y definir los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como son los emails, gestores de bases de datos, archivos FTP, etcétera, etcétera, etcétera. En términos de protocolo IPv4, este es un protocolo que permite identificar los diferentes dispositivos que se conectan a una red. Una red IPv4 contiene 32 bits, por lo que tenemos casi 4.300 millones de direcciones físicas, o sea, 4.300 millones de opciones para conectar dispositivos. Este es un segmento que utiliza rangos de direccionamiento IP privado, que son enrutables a través de Internet. Normalmente se representa en un formato decimal separado por puntos a 32 bits. En la práctica, un ejemplo lo podemos encontrar en las generalidades de cada host que se deben registrar en la red. Gráficamente, aquí encontramos, digamos que la forma en la que el administrador o el usuario quiera logarse a una red. Estas son las propiedades de la tarjeta de red de un dispositivo. Independiente
al sistema operativo que utilice, independiente al tipo de equipo, necesita un tipo de direccionamiento en base a IPv4 para que se logre en una red de área local. Aquí, básicamente, podemos obtener una dirección por DHCP o podemos asignarle una manual. ¿Sí? Ahora, una subred corresponde a un rango de direcciones lógicas. Cuando una subred se vuelve muy grande, conviene subdividirla en subredes para que permita administrar con mayor facilidad la red, permitiendo controlar el tráfico entre diferentes subredes mediante ACLs y de igual forma permite reducir el tamaño de los dominios. ¿Cómo podríamos hacer esto? Nosotros tenemos una red física, tenemos X cantidad de equipos en esa misma red física. Lo que hacemos es que para crear la subred es que vamos a establecer dos direccionamientos distintos, el router 1 y el router 2. Router 1 podemos darle un segmento que sea de tipo 192.168.2.1. Esto es un segmento. Y el router 2 podemos asignarle un tipo de direccionamiento 192.168.1.1. Este router por DHCP va a asignar los equipos que estén conectados a esta red, a estos equipos, estos segmentos. Y este equipo, a su vez, puede direccionarlos con un segmento diferente. El subnetting es una técnica que permite a los administradores de la red utilizar los 32 bits disponibles en una red IP. La forma más efectiva y con cost limitados. ¿A qué hace referencia esto? Si yo tengo una red y quiero dividirla, y más que dividirla es poder controlar la cantidad de equipos y su tráfico, yo genero un subnetting. En clase A, y como lo mostramos aquí, podemos alojar en una red hasta 16 millones de hosts. Si utilizamos, por supuesto, los 24 bits de la clase A. En clase B podemos tener 16 bits y él hace referencia a 65.000 hosts. Y el clase C, que es el normalmente utilizado, utiliza los 8 bits, que son 254 hosts. Con esto damos lo que son las generalidades de los componentes físicos de la red, ¿sí? El modelo OSI y el protocolo IPv4. Esta es una exposición dirigida a los compañeros y a la tutora Catarina Ibet de la materia de conmutación. Muchas gracias.